Estos son los 11 objetos más extraños recuperados del Titanic y lo que ocurrió cuando los trajeron de vuelta. El 1 de septiembre de 1985, una misión oceanográfica internacional localizó por fin los restos del Titanic a casi 4.000 metros de profundidad. Ese hallazgo marcó el inicio de una recuperación que, con el tiempo, revelaría algo inquietante. Entre los miles de objetos que han sido extraídos, hay algunos que parecen comportarse de forma extraña. Perfumes que aún desprenden olor, relojes detenidos en horas que no concuerdan con los registros oficiales, botellas y fragmentos de metal que, según testigos, no reaccionan como deberían. Para algunos especialistas, todo tiene una explicación técnica, pero otros creen que parte de la energía del Titanic permanece anclada a ciertos objetos, como si se resistieran a volver del fondo del océano. En este video analizaremos los 11 objetos más misteriosos y perturbadores recuperados del Titanic y al final revelaremos un objeto extra que fue retirado de exposición pública tras generar sucesos difíciles de explicar. Antes de que empecemos, suscríbete y activa la campanita. Lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en la que recuerdas esta tragedia. Objeto número 1. El reloj detenido de Sinai Cantor. Sinai Cantor era un estudiante ruso judío de 34 años que viajaba en segunda clase rumbo a Nueva York. Su cuerpo fue recuperado días después del hundimiento del Titanic, y con él un objeto que causaría desconcierto durante décadas, su reloj de bolsillo, grabado con caracteres hebreos. Lo extraño no era el reloj en sí, sino que estaba detenido exactamente a las 2:25 de la madrugada, la hora registrada oficialmente como el instante en el que el Titanic desaparece por completo bajo el agua. En 2008, este reloj fue subastado por más de $57.000. Durante el proceso de tasación, los relojeros que lo inspeccionaron notaron algo que no encajaba. El mecanismo interno mostraba señales de haber seguido funcionando unos minutos más, como si el impacto del agua helada hubiese haberse producido después de que el reloj marcara su última hora visible. No se trataba de un fallo técnico ni de un error de datación. Entonces, ¿por qué el reloj se detuvo exactamente a la hora oficial del hundimiento, si aparentemente siguió en movimiento unos minutos después? Algunos dicen que simplemente se trata de coincidencia mecánica, otros que este reloj tuvo contacto con algo que alteró su comportamiento en los últimos instantes. Sea como sea, el reloj de Sinai Cantor no solo marcó el fin del Titanic, también abrió una duda que sigue sin respuesta. Objeto número 2. Los frascos de perfume que siguen vivos. En el año 2000, una expedición que trabajaba sobre la cubierta C del Titanic recuperó un pequeño estuche cilíndrico en estado sorprendentemente bueno. Dentro había 12 frascos diminutos de perfume, propiedad del empresario alemán Adolf Saalfeld. Lo extraño no fue encontrarlos, sino lo que sucedió después. Al abrir uno de los frascos en laboratorio para hacer pruebas químicas, los expertos descubrieron que el perfume conservaba parte de su olor original, a pesar de haber permanecido casi 90 años bajo agua salada y a temperaturas extremas. Esto, para muchos, rozaba lo imposible. Después del análisis, varios empleados reportaron algo inquietante. El aroma parecía aparecer y desaparecer dentro de la sala, incluso cuando el frasco ya estaba sellado otra vez. Uno de ellos declaró sentir mareos leves y una sensación de observación mientras trabajaba cerca de las muestras. ¿Sugestión? ¿Evaporación lenta? Nadie lo sabe. Lo único claro es que este perfume se convirtió en uno de los objetos más vigilados del archivo, porque al parecer aún desprende algo, y no todos se sienten cómodos respirándolo. Objeto número 3. La botella sellada que sobrevivió a lo imposible. Durante una de las expediciones al Titanic en los años 90, los buzos localizaron una botella de champán, añada 1900, atrapada bajo una plancha de metal del casco. Para sorpresa de todos, se encontraba completamente sellada, con el corcho aún en su sitio, como si el naufragio jamás hubiera ocurrido. Lo más desconcertante es que, según los expertos consultados por RMS Titanic Inc., las burbujas contenidas en su interior parecen haber sobrevivido más de 80 años a una presión de casi 400 atmósferas, temperaturas cercanas al punto de congelación y un entorno absolutamente hostil para cualquier bebida. Por razones de seguridad y conservación, nunca ha sido abierta. Está exhibida en Las Vegas, detrás de un cristal especial
con sensores que vigilan su estado 24 horas al día, 7 días a la semana. Algunos visitantes aseguran que cuando observan la botella de cerca sienten un leve malestar, como presión en el pecho o vértigos. Obviamente, no hay pruebas, pero sí un dato irrefutable. Desde que está a la vista del público, 4 intentos de medir el interior con ultrasonidos han fallado por errores eléctricos inexplicables. Esto no prueba que haya algo extraño dentro, pero sí algo cierto. Esa botella no debería estar entera, y mucho menos seguir viva. Objeto número 4. The Big Piece. El fragmento que no quiere quedarse quieto. En 1998, un equipo de ingenieros intentó algo que muchos consideraron una locura: extraer un pedazo completo del casco del Titanic desde casi 4 kilómetros de profundidad. La operación fue un éxito parcial y dio como resultado una pieza gigantesca de 15 toneladas, ahora conocida como The Big Piece. Se trata de una pared original del barco, con 2 ojos de buey de primera clase aún incrustados. Lo llamativo comenzó después. Durante su traslado a Estados Unidos, los cables principales del contenedor se rompieron en 2 ocasiones distintas, sin explicación mecánica clara. Una vez instalada en la exposición de Las Vegas, se registraron fallos eléctricos recurrentes solo en la sala donde se encontraba este fragmento. Varios trabajadores reportaron sentirse observados mientras limpiaban la vitrina, y uno de ellos pidió el traslado a otra sección, alegando haber visto una silueta húmeda reflejarse en el cristal, justo detrás del metal. Nunca se presentaron pruebas oficiales, pero a día de hoy, The Big Piece es vigilada a las 24 horas por cámaras térmicas y sensores de movimiento, a pesar de ser un objeto completamente inerte. ¿Precaución exagerada o simple reacción a algo que no puede explicarse con herramientas de museo convencional? Objeto número 5. Las joyas del bolso del sobrecargo. En 1987, una expedición de recuperación sacó a la superficie un bolso de cuero completamente cerrado, encontrado en uno de los pasillos laterales del Titanic. Cuando lo abrieron, descubrieron en su interior una colección de joyas, monedas de oro y otros objetos de valor cuidadosamente ordenados. Se cree que pertenecía al sobrecargo del barco, el encargado de recoger pertenencias de pasajeros fallecidos con la intención de registrarlas y devolverlas a las familias. Aquí es donde aparece lo inquietante. A pesar de haber estado 75 años bajo el agua, las joyas parecían casi intactas, protegidas por el cuero, mientras que el exterior del bolso estaba completamente degradado. Desde que fueron puestas en exposición, se han reportado caídas inexplicables de vitrinas, sensores de alarma activándose solos y una constante sensación de peso emocional en aquella sección del museo. Una guía del turno nocturno declaró haber escuchado durante años la misma frase detrás de ella mientras pasaba frente a esta vitrina: "Eso no era para ti". Los visitantes admiran las joyas por su belleza, pero para algunos miembros del personal, este bolso sigue perteneciendo al Titanic y no le agrada haber sido abierto. Objeto número 6. Cartas y documentos que no se borraron. Se suponía que ningún documento de papel debía haber sobrevivido al hundimiento del Titanic. El agua salada, las bacterias y la presión deberían haberlos destruido en cuestión de días. Y sin embargo, algunos billetes, cartas y fotografías aparecieron décadas más tarde en un estado sorprendentemente legible. La explicación oficial es que estaban dentro de carteras o bolsos de cuero, cuyo material natural actuó como una barrera hidrofóbica temporal. Eso les dio el tiempo necesario para momificarse antes de que el agua los disolviera por completo. Lo perturbador llegó después. Tanto museos como coleccionistas privados reconocen que varios restauradores se niegan a manipular estas cartas, alegando sentir incomodidad extrema o una especie de tristeza difícil de explicar al leer su contenido. Frases como "nos vemos pronto", "todo irá bien" o "no puedo esperar para empezar una nueva vida" aparecen con una claridad feroz, como si hubieran aguardado un siglo bajo el agua solo para entregarse al primer lector. Un técnico que examinó cartas recuperadas en 1987 dijo algo que quedó grabado fuera de micrófono: "Estos mensajes no quieren aparecer, quieren terminar lo que estaban diciendo. Son solo palabras". Pero, según quienes las han leído de cerca, ningún otro objeto del Titanic genera un impacto emocional tan profundo. Objeto número 7. Joyas atrapadas en concreciones. En la zona de escombros del Titanic, muchos objetos no se encuentran a simple vista. Están atrapados dentro de concreciones,
formaciones minerales que recubren objetos con una especie de armadura de óxido y sedimentos marinos. Al fragmentar una de estas concreciones en laboratorio, los expertos descubrieron algo que los dejó helados: un pequeño collar de cristal oscuro, perfectamente conservado, incrustado dentro de la roca marina como si hubiera sido tragado por el océano, y luego devuelto intencionalmente. Desde entonces, varios collares y pulseras han aparecido dentro de estas concreciones, lo que obliga a los restauradores a hacer un trabajo casi quirúrgico para liberarlos sin romperlos. Aquí llega lo perturbador. Algunos técnicos aseguran que, durante el proceso de extracción, escucharon sonidos similares a tic-tacs amortiguados dentro de la roca, incluso antes de descubrir que contenía joyas metálicas en su interior. El fenómeno nunca pudo reproducirse en laboratorio. ¿Acumulación de presión dentro de la concreción? ¿Autosugestión? No se sabe. Lo único seguro es que cada vez que se abre una concreción del Titanic, nadie sabe exactamente qué va a aparecer dentro, ni qué podría desencadenar. Objeto número 8. Vajilla intacta en medio del caos. Uno de los hallazgos más inquietantes del Titanic no tiene que ver con joyas ni reliquias misteriosas, sino con algo aparentemente sencillo: vajilla y cristalería completamente intactas, encontrada junto a restos retorcidos de acero y madera triturada por la presión. Platos de porcelana con el emblema de la White Star Line, copas de cristal fino, tazas perfectamente apiladas, como si alguien las hubiera colocado con cuidado minutos antes del desastre. Según los estudios forenses, muchas de estas piezas sobrevivieron gracias a quedar aisladas dentro de compartimentos estancos donde el impacto no las alcanzó directamente. Aún así, el contraste es perturbador: fragilidad absoluta resistiendo donde materiales sólidos se destruyeron. Varios conservadores reconocen que hay algo incómodo en limpiarlas o tocarlas. Es como poner la mesa en medio de un cementerio, comentó uno de ellos sin cámaras presentes. Quizá por eso, muchas de estas piezas se exhiben sin recrear el contexto original. Porque, tal vez, mostrar una mesa puesta del barco que nunca terminó su cena sería demasiado inquietante incluso para el visitante más curioso. Objeto número 9. El carbón que sigue emitiendo energía. Entre los miles de objetos extraídos del Titanic hay uno que, a simple vista, parece insignificante: trozos de carbón recuperados del interior de la sala de calderas número 5. Lo inquietante comenzó cuando RMS Titanic Inc. decidió vender fragmentos de ese carbón como piezas de colección oficiales. Varios compradores particulares comenzaron a escribir a la empresa con comentarios extraños. Algunos afirmaban que, tras recibir sus fragmentos, las luces de su casa parpadeaban sin motivo. Otros reportaron que sentían un calor leve al sostener la pieza en la mano, como si todavía conservara energía del día del naufragio. Un par de coleccionistas devolvieron los fragmentos alegando malas sensaciones y presencias nocturnas, aunque jamás quisieron especificar exactamente qué ocurrió. Lógicamente, todos estos testimonios carecen de respaldo científico, pero están registrados. Hoy, el carbón del Titanic sigue a la venta en pequeñas cápsulas con certificado, y aunque oficialmente solo es un recuerdo para entusiastas, hay quien afirma que aún conserva una chispa de la tragedia que encendió esas calderas por última vez. Objeto número 10. El querubín de la Gran Escalera. La Gran Escalera del Titanic era el corazón simbólico del barco. En ella se encontraban varios querubines de bronce, pequeñas figuras decorativas con mirada neutra, congeladas a medio gesto. Décadas después del hundimiento, uno de estos querubines fue localizado entre fragmentos del techo colapsado y llevado a conservación. Pero su historia no terminó ahí. Técnicos del laboratorio reportaron que distintas partes del metal parecían desgastarse y volver a oscurecerse, como si estuvieran respirando, dependiendo de las condiciones de iluminación. Al trasladarlo a exposición, empezaron a registrarse fenómenos que el propio museo describe como incidentes ambientales menores: fallos en sensores, golpes secos sin origen claro y visitantes que afirmaban sentir un escalofrío repentino al pasar cerca de la figura. Una restauradora confesó que le costaba mirarlo directamente a los ojos y que el objeto transmitía una sensación difícil de describir, algo que observa pero no parpadea. ¿Sugestión? ¿Fatiga? Puede ser. Lo único cierto es que el querubín rescatado del Titanic se ha convertido en una de las piezas más inquietantes de toda la exposición, no por lo que muestra, sino por lo que parece seguir percibiendo. Bonus: el espejo que fue retirado del museo.
Durante una restauración realizada a finales de los años 90, un equipo de trabajo localizó un objeto inusual atrapado entre los restos derrumbados del comedor de primera clase del Titanic, un fragmento de espejo de tocador parcialmente intacto. El marco estaba astillado, pero el cristal seguía reflejando con una claridad inquietante. Fue limpiado, catalogado y posteriormente puesto en exhibición dentro de una vitrina controlada en una exposición itinerante, hasta que comenzaron los incidentes. Trabajadores reportaron que el espejo amanecía a menudo empañado desde el interior, algo técnicamente imposible en un sistema sellado. Visitantes afirmaban ver por segundos una figura detrás de ellos al mirarse en el cristal. Una cámara de seguridad llegó a capturar una huella palmar borrosa, apareciendo sola en el centro del fragmento y desvaneciéndose poco después. Tras una serie de reportes de mareos y desmayos cerca de la vitrina, el objeto fue retirado de la exposición pública sin anuncio oficial. Hoy se encuentra almacenado, envuelto en una caja de seguridad dentro de los depósitos de RMS Titanic Inc., marcada únicamente con una etiqueta amarilla. No exponer. Archivo restringido. Sea lo que sea que ese espejo reflejó aquella noche de 1912, parece que no quiere dejar de mostrarse. Estos objetos no solo son restos del naufragio más famoso de la historia, son recordatorios físicos de que hay cosas del Titanic que todavía no entendemos por mucho tiempo que haya pasado. Se pueden estudiar, conservar y exhibir, pero hay algo dentro de ellos que permanece afuera de cualquier explicación oficial. Si este video te impactó, no olvides revisar nuestro caso sobre ese pasajero enigmático, el 227, que aún desconcierta a los científicos, o el informe especial donde recopilamos otros 9 misterios del Titanic que siguen abiertos a día de hoy. Porque mientras haya objetos que regresen del fondo, el Titanic seguirá sin descansar del todo. Gracias por ver. Suscríbete para más historias que desafían lo que creemos saber.